Entonces, vamos a empezar con este módulo que es una parte muy importante que listo. Ya aprendimos conceptos, ya aprendimos a usar MetaTrader 5, ahora vamos a aprender a analizar el gráfico. Es muy común que cuando busquemos en YouTube cómo analizar un gráfico, nos aparezcan miles de estrategias, conceptos raros, que esto, que aquello, que yo no sé qué. Entonces, yo les voy a explicar desde lo que a mí me funciona en el gráfico y los conceptos que yo utilizo porque creo que analizar el gráfico, listo, puede llegar a ser muy simple si operas con conceptos claros y que el mercado respete. Entonces vamos a hacer este módulo, se llama Introducción a los gráficos y cómo funciona el mercado. La primera parte que vamos a mirar es la estructura de mercado. Entonces, eh, ya entendemos qué es el trading, ya sabemos que compramos y vendemos. Ahora tenemos que empezar a mirar qué es lo que mueve el gráfico o cómo vamos a tomar operaciones basándonos en qué a la hora de mirar el gráfico. Lo principal desde mi punto de vista es esto. Esta es la base para entender el gráfico, la estructura de mercado. ¿Qué es la estructura de mercado? Es la forma en la que el precio organiza sus altos y bajos. Define si el mercado está en tendencias. El mercado se mueve por tendencias. Entonces, esas tendencias se ven reflejadas de tres formas. El mercado se mueve de tres formas: alcista, bajista o lateral. En este caso se llama rango, porque se mueve dentro de un rango. Ya lo vamos a mirar. Entonces, definición rápida. En la tendencia alcista tenemos que hay máximos y mínimos crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los altos son más altos y los bajos son más bajos. Entonces, en la tendencia bajista es máximos y mínimos decrecientes, bajos más bajos y altos más bajos. Los rangos no hay una consistencia como tal, el precio se mueve de forma lateral. Entonces, ¿por qué es importante esto? Siempre hay que operar a favor de la estructura. Entrar en contra de la estructura aumenta la probabilidad de fallo, porque podemos caer en falsos rompimientos, en barridas. No es que va a bajar ya, cuando realmente la estructura general nos muestra que no, que todavía no va a bajar. ¿Cómo lo vamos a usar en la práctica? Vamos a identificar la última estructura mayor en tendencias grandes, que a temporalidades grandes, y buscar entradas que respeten esa dirección en temporalidades más bajas. Realmente no vamos a operar todavía, vamos a empezar a analizar el gráfico, entender por qué el gráfico se mueve de la forma en que se mueve, y para eso vamos a usar estas bases. ¿Por qué? Porque bueno, para tu operar, para tu tener una operativa, una estrategia, necesitas algo que se llama confluencias. ¿Qué es una confluencia? Son varias razones que se empiezan a cumplir dentro del gráfico, varias confirmaciones que respaldan el por qué vas a entrar en el gráfico. Entonces, la estructura de mercado sola no es, digamos, suficiente como para entrar al mercado, pero sí te da, digamos, una confirmación muy importante que es la estructura de mercado. Entonces, vamos a la gráfica. Vamos a mirar primero la ilustración como para entender mejor. Veíamos que la tendencia alcista decía que tenía altos y bajos cada vez más altos. Entonces podemos ver que realmente, o sea, suena de esa manera. Yo le explico más fácil que las tendencias, tanto alcistas como bajistas, se mueven por impulsos y retrocesos. Cuando estamos en tendencia alcista, los impulsos son grandes y los retrocesos son cortos. El siguiente impulso tiene que superar el impulso anterior. Cada que el precio sube y hay un impulso, automáticamente el precio nos confirma que es una tendencia alcista. Cuando estamos en una tendencia bajista, el precio tiene un impulso bajista, un retroceso corto y un impulso bajista. Cada vez la tendencia tiene una fuerza bajista. Lateral, ¿qué es? Que el precio se empieza a mover en un rango. Entonces,
no ha tomado una dirección. Yo, por ejemplo, no operaría en los rangos o cuando el precio está de forma lateral porque no nos da una dirección concreta. Entonces, no siendo más, vamos directamente al gráfico como para mostrarles. Entonces, vamos a ir al gráfico, abrimos nuestro MetaTrader 5. En este caso, vamos a mirar, sí, no, estamos en el Bitcoin. Vamos a analizar el Bitcoin. Entonces, lo primero que yo hago a la hora de abrir un gráfico, normalmente el gráfico aparece de esta manera. Lo primero que yo hago a la hora de abrir el gráfico es quitar esto, porque vamos a analizar. Entonces vamos a subir a un día, a mirar cuál es la estructura general que ha venido teniendo el precio. ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces vamos a mirar primero la estructura y bueno, ya habíamos revisado que el precio se mueve de forma alcista, bajista o lateral. Entonces más fácil voy a analizar H4. Vamos a ver un tramo más grande. Bueno, ya de entrada vemos que el precio viene de estar en una tendencia totalmente bajista. ¿Qué nos decía el gráfico? Que cuando el precio se mueve de forma bajista, hay un impulso bajista, hay retrocesos cortos y cada vez los impulsos son más grandes de forma bajista. Vamos a empezar a rayar el gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso reflejado? Miren acá. Voy a poner desde el máximo hasta el mínimo. Ahí hay un impulso. Y vamos a marcar el retroceso de ese impulso aquí. Impulso, retroceso, impulso. Vemos un retroceso. Vemos un impulso muy grande. Y en este momento estamos en un retroceso. Entonces, ya H4, esa es la estructura general. Esa es la estructura, es lo primero que miramos a la hora de analizar. ¿Cómo se está moviendo el mercado? ¿Qué tendencia está teniendo el mercado? Entonces vemos que el mercado está en una tendencia totalmente bajista. Entonces, según lo que hemos aprendido, según lo que estamos viendo, la estructura es bajista. En este momento, ¿en qué parte de la estructura estamos? Estamos en un retroceso, que es esta última zona de acá. El precio vino, hizo un impulso e hizo un retroceso. Otro concepto que es bueno entender cuando hay una tendencia bajista es entender cada que el precio rompe los máximos. Ejemplo, ¿cómo sabemos cuando hay un cambio de tendencia? Para eso vamos a mirar lo siguiente. Vamos a coger una línea lateral y vamos a marcar hasta dónde llegaron los impulsos. Hasta aquí llegó un impulso. Lo marcamos. Entonces, ya sabemos que después de un impulso hay un retroceso. Ese retroceso tiene que ser corto. Si ese retroceso, por ejemplo, viene y nos supera esta zona de origen, qué pena, ahí. Si ese retroceso viene y nos supera esta zona, que fue desde donde inició el movimiento, automáticamente sabemos que puede haber un cambio de tendencia, porque esta zona es la zona de origen, ¿cierto? Pero vemos que el retroceso no llega hasta allá, hasta arriba, y después de un retroceso hay un impulso. Entonces, ¿qué notamos que hace el impulso? Vean el impulso acá. Que el impulso rompe nuestro máximo del impulso. ¿Cómo así? ¿Cómo que rompe el máximo del impulso? Sí. El máximo del impulso es esta zona de acá, que es hasta donde llega todo este movimiento. Todo ese impulso llega hasta ahí. Entonces yo lo que hice fue marcarlo, o sea, marcar la zona, porque si vamos a confirmar que el precio es bajista, necesitamos que rompa
ese máximo. Entonces marcamos el máximo, el precio tiene un retroceso y vemos que con el impulso sí rompe esa zona. Entonces nuestro nuevo máximo, en ese orden de ideas, nuestro nuevo máximo va a ser esta zonita de acá. Este va a ser nuestro nuevo máximo. O el precio vuelve a hacer un retroceso. ¿Cuál es el retroceso? Esta zona de acá. Ya se las marco. Esta de acá. Un momento. Esta de acá. Ese es el retroceso. Entonces, el retroceso no puede superar el máximo anterior, porque si no habría un cambio de tendencia. Entonces vemos que hay un retroceso corto y luego hay un impulso. ¿Cuál sería entonces la siguiente zona que el precio tendría que romper? Sería esta de acá. ¿Por qué? Porque fue hasta donde llegó el máximo de todo este movimiento. Si el precio rompe esa zona, confirmamos que hay una tendencia alcista, ¿cierto? Entonces, después del retroceso hay todo un impulso, que es un impulso muy grande, es este impulso de acá. Y ese impulso nos marca una zona. ¿Cuál es la zona? Esta zona de acá. Vamos a aplicar. Y es nuestra siguiente zona. Es esta zona de acá. Este es nuestro siguiente máximo, que es hasta donde llegó nuestro impulso. Entonces, si estamos en un retroceso, ¿qué es lo siguiente que sigue? ¿Qué esperamos a que el precio haga para que respete la tendencia bajista? Un impulso. Que el precio llegue de aquí y rompe ese impulso y siga bajando. Entonces, la siguiente zona que el precio debe de romper es esta zona, que es hasta donde llegó el impulso. Este es el primer escenario, que es una tendencia bajista. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Cuándo sabremos nosotros si digamos el mercado no va a seguir? Porque no siempre va a tener la tendencia bajista o alcista. El mercado puede hacer lo siguiente: volver a esta zona. ¿Y qué es lo que significa? Que el precio no tiene la fuerza suficiente para romper el máximo anterior. Por ende, podríamos estar hablando de un cambio de tendencia. ¿Qué sería un cambio de tendencia? Que el precio diga: listo, ya no tengo fuerza para seguir bajando, ahora me puedo mover de forma lateral o puedo empezar a subir. Es decir, que el precio llegue hasta donde llegó nuestro máximo y ya luego esto ya no sería un impulso, sino que se convertiría en un soporte. Entonces, ¿qué podría hacer el precio ante ese soporte? Podría empezar, llegar hasta ahí nuevamente y hacer un impulso, supongamos grande ese impulso, que rompa nuestro alto anterior. Entonces ya la tendencia sería totalmente alcista. Entonces, ¿cuál sería ahora nuestro máximo? ¿Cuál sería ahora nuestro máximo? Sería este movimiento de acá. Sería nuestro primer impulso. El precio nos haría un retroceso y esperaríamos que el precio rompa esa zona. Entonces nuestra siguiente zona a marcar va a ser esa. Si vemos que el precio rompe esa zona y sube hasta acá, hasta arriba, por ejemplo, puedes tener un impulso largo. Listo, ya sabemos que el precio acaba de hacer un cambio de tendencia y ya pasamos de bajar de todo movimiento bajista y entramos en un movimiento alcista. ¿Qué es lo siguiente después del movimiento, después del impulso? Después del impulso sabemos que va a venir un retroceso, puede ser hasta esta zona o puede bajar un poco más, y la siguiente podría ser otro impulso. Por ende, poco a poco se estaría formando una tendencia alcista. Entonces, esto en cuanto a la tendencia bajista, y ya vimos cómo se forma un cambio de tendencia.
Entonces vamos a empezar a limpiar el gráfico y vamos a buscar una tendencia alcista para mostrarles. Para buscar una tendencia alcista, vamos a mirar hacia atrás, pero más fácil vamos a bajar de temporalidad para ver en qué punto la tendencia fue alcista. Bueno, vamos a usar este tramo de acá. Vamos a verlo un poco más de cerca. Vamos a ver si hay otro movimiento. Bueno, esta parte también nos sirve. Aquí también vamos a mirar estos ejemplos. El precio viene, ya vimos, voy a resumir toda la tendencia bajista que hubo de aquí como si fuese un solo impulso. Entonces ya sabemos que llegó, subió, retrocedió y cada vez bajó más. Ya sabemos cuáles son los impulsos. Entonces aquí hay un cambio de tendencia, hay un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque el precio deja de ir de forma bajista, llegó hasta este impulso y ya luego tuvo un retroceso que no superó este impulso. ¿Cuál era la zona que tenía que romper para que el precio pueda seguir siendo una tendencia bajista? Era esta zona de acá. No la rompió, entonces hubo un cambio de tendencia. ¿Cómo se ve el cambio de tendencia? Un impulso, un retroceso, luego otro impulso, luego un retroceso, luego otro impulso. Voy a coger todo este movimiento porque el precio tampoco se mueve de forma lineal, sino que listo, se mueve mediante las velas, que es un tema que se llama acción del precio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tiene un impulso muy grande, luego tiene un retroceso. ¿Y qué sucede? Ya sabemos que cada vez que el precio va a llegar o está en una tendencia, tiene que romper, por así decirlo, el alto anterior. En este caso, los movimientos largos o los impulsos son de forma alcista. ¿Cuándo lo rompe? Cuando rompe la línea. Ejemplo, vamos a marcar esta línea de acá. Ahí. Queda un poco torcida. No, vamos a trabajar mejor con líneas laterales. Bueno, este máximo de acá, vean que con el siguiente impulso lo rompió. El siguiente es este de acá. Vean que con el siguiente impulso se demoró un poco, pero lo rompió. Vamos de nuevo con el siguiente, que es este alto de acá, y lo rompió. Vemos que lo rompió, entonces tuvimos 3 picos que nos confirman que teníamos una tendencia alcista. Correcto. Entonces, acá vemos un cambio de tendencia. ¿Por qué? La última zona donde el precio tuvo que haber rebotado, tuvo que haberse apoyado para seguir subiendo, es esta zona de acá. Es decir, tenía que hacer el precio... Qué pena, me equivoqué. Es decir, ¿qué tenía que hacer el precio para confirmar o seguir en la tendencia alcista? Que de este impulso que hizo el precio, tuviese un retroceso corto hasta esta zona de acá. Entonces, apenas el precio hubiese llegado a esta zona, esta zonita, un momento, hubiese llegado a esta zona de acá, lo que esperaríamos hubiese sido un impulso que superase esta nueva zona. Un momento, esta nueva zona de acá.
y así seguiría la tendencia alcista. Pero ya vimos que no se dio la tendencia alcista. ¿Cómo sabemos que hay un cambio de tendencia o cómo lo identificamos? Porque el precio cuando rompe tiene que romper el retroceso anterior. Entonces, ¿cuál sería aquí, por ejemplo, el retroceso? Sería esta zona de acá. Esta sería la zona que el precio tendría que romper. Y tendría que romper esta zona primero. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Qué hizo el precio? Eso es lo que vamos a mirar. Tuvo un impulso. ¿Y qué hizo ese impulso? Vemos que el impulso se llevó la zona del retroceso anterior. ¿Sí ven? Por ende, rompió nuestro impulso anterior, o sea, no rebotó en nuestro impulso y llegó hasta la zona del retroceso. ¿Qué hizo? Después del retroceso, ve que diga después del impulso, hizo un retroceso en esa zona y luego hizo un siguiente impulso. ¿Cuál fue? Fue uno aquí corto, luego llegó hasta por acá arribita, pero en sí el siguiente movimiento viene siendo como para resumir todo este siguiente movimiento. Entonces, ¿qué hizo el precio? Nuevamente un retroceso y otra vez un impulso. Entonces ya tenemos ahora dos máximos nuevos. ¿De qué? De una tendencia bajista. Acá está el primero y aquí está el segundo, en esta zona de acá. Entonces ya vimos cómo hay un cambio de tendencia. Ya vimos una tendencia alcista, una tendencia bajista. Ahora vamos a mirar cómo se da una tendencia lateral. Voy a buscar una tendencia lateral donde el precio se movió de una forma lateral en un rango. Que el precio no tomó una dirección como tal. Y bueno, normalmente son zonas pequeñas. El precio sí casi siempre tiene una tendencia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos identificar una. ¿Cómo lo hacemos? El precio no tiene una dirección fuerte hacia ningún lado. Entonces, esta es una opción. ¿Por qué? Porque vemos que el precio entra en un rango. Listo, retroceso, viene un impulso en este punto. Luego viene un retroceso hacia esta zona. Luego viene un impulso corto. Luego un retroceso. Luego otro impulso. Y llega a la parte de abajo. ¿Qué hace el precio? Retrocede. No tiene fuerza para romper esa zona. Llega a la parte de arriba. ¿Qué hace el precio? Nuevamente vuelve y retrocede. Vean que vuelve hacia la parte de abajo y tampoco rompe hacia abajo. Finalmente el precio viene a romper la zona en la parte de arriba. ¿Qué hace con esa zona? Automáticamente la rompe. Se impulsa, o sea, hace un retroceso nuevamente en la zona, baja en este punto de acá y luego tiene un impulso. Siguiente impulso que ya es un impulso de fuerza. Ya el precio nos indica que tiene una decisión alcista. Y de ahí lo que empezamos a ver es que el movimiento empieza a tener una dirección alcista. Como para resumirles qué hizo el precio después. Un impulso, como para resumir toda esa distancia. Un retroceso. Y luego otro impulso. Bueno, todo esto se concluye como un impulso. Entonces ya ahí más o menos pudimos ver un poco mejor, entender los tres tipos de estructura,
Lo vimos como tal en el gráfico cuando el precio tiene una indecisión, cómo se comporta una tendencia alcista, cómo se comporta una tendencia bajista y listo. Eso es todo en cuanto a este tema de estructura de mercado. Ya vemos que el precio se mueve de tres formas: alcista, bajista o de forma lateral. Y eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video.